¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal Agua Viva. Y en este día vamos a hablar algo importante de la vida de un cristiano. La vida de un cristiano, obviamente empieza a haber cambios en cada persona que se entrega al Señor Jesús. Esa serie de cambios empiezan, tal vez no luego, porque en algunas ocasiones sí, pero en otras no. Hasta que no viene un bautismo. Ese bautismo es del Espíritu Santo. Ese bautismo provoca que haya, haz de cuenta, un cambio como si fuera un cambio de memoria en una computadora. En el caso de nosotros, haz de cuenta que si tú vas dirigido hacia el norte, pues ahora vas a ir dirigido hacia el sur. Claro, esto no se da de un día para otro. Porque mucha gente, de hecho, hay mucha gente que no se quiere acercar a Jesús y no quiere dar su vida a Jesús, porque lo primero que viene a la mente o a la persona es, me van a cambiar de religión. Yo también lo dije, no crean que esto es novedad, o sea, todos nos pasa lo mismo. Me van a cambiar de religión, van a querer que vaya a otra iglesia, la iglesia donde voy está bien, yo no necesito a Jesús, yo nunca le he hecho mal a nadie, no hago nada malo. Eso es lo que decimos nosotros. Pero ¿qué es lo que dice Dios? Dios dice otra cosa. Dios nos está viendo todo el tiempo, todo lo que hacemos, si lo hacemos bien o no lo hacemos bien. Pero bueno, ese es otro tema. El cuento o la cosa que yo quiero hablarles el día de hoy es del bautismo del Espíritu Santo. Con esto voy a empezar a hablar algo de lo que son los dones espirituales. Hay de mucha clase de dones. En la Biblia menciona en el capítulo 12 de Primera de Corintios, maneja una cierta cantidad de dones espirituales que todos los cristianos y a lo mejor todos los que no somos cristianos, lo más seguro es que los tenemos, porque Dios nos da algo a todos. Pero no se desarrollan mientras no los usemos. Entonces, uno de los dones espirituales es el don de lenguas. El don de lenguas es una forma de hablar que las otras personas y a veces ni tú mismo vas a entender lo que estás hablando. Para poder entender lo que yo estuviera hablando, necesito tener otro don o que alguien más que tenga ese don de interpretación de lenguas pueda decir lo que yo estoy hablando en lenguas que por eso dice Pablo que son lenguas indecibles, porque no se pueden decir, no sabemos lo que dice, pero nuestro espíritu, que es el que provoca que estemos hablando ese tipo de lenguas, se comunica con el Espíritu de Dios en el mismo idioma, porque Dios sí lo entiende, y el Espíritu Santo obviamente también lo va a entender, ¿no? Porque es parte de Dios. Y provoca que tengamos una comunicación con Dios a través de esas lenguas espirituales. Mucha gente, incluyendo los cristianos, los que seguimos a Jesús, no porque seamos de una religión diferente. Cristiano es la persona que obviamente, y lo voy a volver a repetir, es una persona que sigue a Jesús, no necesariamente una religión que diga que sea cristiana o no cristiana, o que sea católica, o que sea cualquier religión que tú quieras. ¿No? Lo importante es que sigas a Jesús, o lo sigues o no lo sigues. Entonces,
El que lo sigue es cristiano, el que no lo sigue no lo es, aunque diga que sí es. Entonces, vamos a hablar de esto, pero primero vamos a leer una porción de la Biblia, como siempre lo hacemos, y vamos a ver el capítulo 2 del libro de Hechos, empezando con el versículo 1. Y la Biblia dice así en este capítulo. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes tantos judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Había 120 personas en ese lugar que estaban reunidos orando, porque estaban esperando la promesa que Jesús les había dado de que en el día de Pentecostés iba a haber algo maravilloso para todos ellos. Y ese algo maravilloso iba a ser el bautismo del Espíritu Santo. Pero mucha gente cree, y a lo mejor a algunos no les va a gustar lo que yo voy a decir, pero mucha gente cree que nada más ciertas gentes tienen el don de lenguas, no todos. Y aquí en este capítulo 2 está diciendo que todos tenían el don de lenguas. Los 120, los que estaban todos reunidos ahí. O sea, ¿qué quiere decir? Que ese don de lenguas es normalmente el primer don que Dios da a cada persona. Que la persona no sepa hablar en lenguas quiere decir que no practica. Es como un niño, es un bebé. Un bebé no sabe hablar, sabe balbucear. Y cuando el niño empieza a oír la lengua de sus papás, entonces empieza a tratar de hablar esa lengua del papá. Nosotros también tenemos nuestro papá, es Dios. Y necesitamos hablar la lengua del papá, que es Dios. Dios nos da esas lenguas, pero nosotros no, que por miedo a decir algo que no sabemos qué estamos diciendo, no lo hacemos. Hay que practicarlo, hay que sentirlo. Yo puedo ahorita hablar en lenguas, porque yo lo he practicado muchas veces, pero al principio nada más podía decir una o dos o tres palabras cuando mucho. Y yo no las entendía. Y a lo mejor los que estaban a mi lado tampoco los entendían. Salvo el que tuviera el don de interpretación de lenguas, era el único que podía interpretar lo que yo estaba diciendo. Y a veces ni él, porque podía ser algo, eh, como quien dice, eh, algo que es reservado para entre Dios y yo. Entonces, obviamente a lo mejor algunas cosas no las van a entender.
aun y cuando sea interpretador de lenguas. Entonces, no te dé miedo de hablar en lenguas. Sí existen lenguas angelicales, lenguas de Dios, y también hay lenguas que no son de Dios, o sea, son contrarias. O sea, a los que no les gusta que digamos que es de Satanás, bueno, pues ni modo, ¿verdad? Pero realmente eso es. Depende hacia dónde nosotros nos dirijamos o a quién servimos, son las lenguas que puedes hablar. Pero no te dé miedo de hablarlas, porque es algo que tú puedes hablar y que Dios te va a entender. Obviamente el Espíritu Santo, como ya dije antes, también te va a entender. Trata, si no puedes, habla con una persona que sí sepa de hablar en lenguas o que necesites a lo mejor una oración especial para que sientas que esas lenguas fluyan en ti. Todos los cristianos debemos de saber hablar en lenguas. Aquí lo dice, los 120 hablaban en lenguas. No hubo gente de los 120 que se quedaran callados porque dijeran que ese don no lo tenían, sino que sí lo tenían. Y el Espíritu Santo les dio a cada uno para que hablasen la lengua que el Espíritu Santo quiso que hablaran. No te dé miedo. El miedo no es de Dios. Acuérdate, todos debemos de tener ese don. Es el primer don. Los otros dones, el de sanidad, de interpretación de lenguas, este, el de... Hay muchos. ¿Para qué les sigo? Me voy a llevar aquí mucho rato para hablar de eso. Vamos a pedirle al Señor para que si yo no estoy hablando en lenguas, que me ayude Dios, que me ayude el Señor Jesús a hablar esas lenguas. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame, Señor. Ayúdame a hablar esas lenguas, porque yo sé que con esas lenguas yo me comunico más fácilmente y mi espíritu y mi alma dice lo que realmente necesita mi vida y que tú me puedes dar y que tú necesitas que yo también te lo pida de esa manera, porque es una oración especial, es una oración donde, donde digo verdaderamente lo que yo necesito. Ayúdame, Señor, a empezar a hablar esas lenguas. Ayúdame a que no tenga ese miedo ni ese temor por hacerlo. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias y hasta la próxima. Nos vemos.